Ahí está. Buenas tardes a todos y todas, ¿cómo están? Le damos entonces la bienvenida a este evento que dimos en llamar Justicia, Ambiente y Género. Homero, ¿se escucha bien? Sí. Bien. Bueno, esta tarde tenemos entonces un encuentro que ha convocado una buena cantidad de participantes, que ha tenido interés, ha despertado interés en la audiencia. Es organizado en primer lugar por la Universidad Nacional de La Plata junto a la Universidad Nacional de Rosario, Facultad de Derecho de Rosario y Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de La Plata, junto a la Universidad Nacional Arturo Jaureche, que tiene la carrera de la licenciatura de Gestión Ambiental, con el apoyo de los colegios de magistrados y funcionarios de Salta y Jujuy, que han apoyado el evento. También es bueno destacar que esta tarde la hemos organizado de forma conjunta entre las áreas ambientales de las facultades con el apoyo de las áreas de género, tanto de Jaureche como de Rosario y de La Plata, de modo que, bueno, venimos con un perfil integral a hablar de un tema que convoca tanto interés. Mi nombre es Guillermo Piovano, soy el secretario de la especialización en Derecho Ambiental de la Universidad Nacional de La Plata. Nos acompaña Juan Manuel Pla, de la Universidad Nacional de Rosario, y Homero Bibiloni, director de la especialización, también referente de la carrera de Gestión Ambiental de la UNAG, que va a ser el cierre. Tenemos la suerte de contar con las referentes de las áreas de género de las tres universidades, a Marcela Mancini, Agustina Cuerda, en lugar de Daniela Osigio, hoy tenemos a Mariche Scaglia. Daniela se tuvo que excusar. Y las tres expositoras van a ser tres juezas que están en la trinchera de lo ambiental: Victoria Mosman de Salta, Laura Flores de Jujuy y Karina Yabor de acá del Tribunal Federal de La Plata. Así que sin más, le doy el pase a Juan, así haces la introducción a las aperturas institucionales. Juan. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Juan Manuel Pla, yo soy el secretario de Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Agradecerles a todos por la participación, fundamentalmente a mis dos co-keepers en esta locura de hacer estas jornadas en diciembre, al doctor Piovano y al doctor Homero Bibiloni, y gracias a todos ustedes por acompañarnos. A continuación, queremos, en primer lugar, excusar temporalmente al doctor Hernán Bota, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, que me dijo que estaba demorado por una actividad, pero dijo que se iba a sumar en el transcurso de la charla, así que cuando pueda ingresar le vamos a dar brevemente la palabra como para que marque la presencia institucional y presente a la Facultad de Derecho. Agradezco personalmente a la doctora Marcela Mancini, referente de género de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, que nos esté acompañando. Y a continuación le vamos a dar la palabra a Fernando Maitini, secretario de Relaciones Institucionales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Perfecto. Sí. Bueno, esto de trabajar en equipo también me pone sobre mis hombros la representación del decano. Nuestro decano, Miguel Berri, hoy tenía que cumplir un rol específico en nuestra universidad, más que en la facultad, así que no podía conectarse. Y recién me avisa Agustina Cuerda que también por otra cuestión institucional no va a poder conectarse, así que estas breves palabras tienen que ver con representar a la Universidad Nacional de La Plata, en concreto a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, y decirles que ni bien Homero nos acercó la iniciativa, por más que sea el 6 de diciembre y que ya estuviéramos cerrando el año, porque aparte Homero es así. Le dijimos obviamente que estábamos de acuerdo, que apoyábamos en todo lo que fuera necesario. Es súper interesante y urgente y cada vez se nota como más necesario este tipo de discusión, este tipo de taller. Así que desde la facultad y en nombre del decano, agradecidos de ser parte de esta interrelación con otra universidad.
Sé por Homero que siempre estamos intentando abrazar más universidades y entendemos que al menos la Universidad La Jaureche me parece que estaría bueno que se sume porque sabemos que siempre hay como un interés en todo esto y cuanto más seamos creo que siempre suma. En lo particular, las introducciones cuando somos y lo hacemos de modo institucional me parece que tienen que ser breves, así que de mi parte, agradecido en representación del decano y de Agustina, a disposición para todo lo que después del taller sea necesario, si hay que continuar o afianzar vínculos o lo que sea. Así que Juan Manuel, Homero y a todos y todas, gracias. Juan está muteado. ¿Ahí está? ¿Sí? ¿Ahí se escucha? Perfecto. Ah, ya está la UNR, por eso te presenté así. Bueno, a continuación le voy a dar el pase a mi compañera en el equipo de gestión de la Universidad Nacional de Rosario, en la Facultad de Derecho, la doctora Marcela Mancini, quien ha sido mi profesora en materia de género y a quien todavía le estoy debiendo una evaluación. Fue una tremenda laburante, me permito decir, de este tema. Ya en pandemia fue una tremenda laburante, lo sigue haciendo y para nosotros es un honor contar con ella en nuestra Facultad de Derecho. Marce. Bueno, muchas gracias, Juan Manuel, por la presentación, bueno, y a todos los y las organizadoras de este evento, y por la invitación a dar unas pequeñas palabras, a modo de introducción y en representación de nuestra facultad. A mí me parece muy importante poner en valor, que se esté haciendo una jornada de este tipo, porque significa que desde las universidades y fundamentalmente desde las facultades de Derecho, asumimos las obligaciones convencionales y constitucionales que tenemos de transversalizar estas perspectivas en la enseñanza del derecho, lo cual no es menor. Creo que es el camino hacia donde tenemos que ir y por eso ponemos tanto de nosotras y de nosotros en el trabajo diario para transformar nuestras prácticas cotidianas pedagógicas y también nuestros aprendizajes académicos para que sean aprendizajes que tengan esta mirada. Creo que estamos viviendo un momento social y político muy importante, lo cual va a significar, en quienes somos activistas, además de ser académicos y académicas, activistas de estos temas, redoblar los esfuerzos y hacer redes, tejer redes, hacer sinergias entre las diferentes universidades, para lograr sostener todo el camino que se viene recorriendo, en este sentido. Venimos de hace muy poco, de presentar en el Ministerio de Justicia a nivel nacional un documento rector que aprovecho la oportunidad para invitar a todas y a todos a que lo puedan conocer, que lo puedan descargar y lo puedan leer. Un documento rector que busca, brindar algunas herramientas a las universidades, pero particularmente a las carreras de abogacía para transversalizar la perspectiva de género en la enseñanza del derecho. Se puede descargar de manera muy fácil en la página de SAIG. Y en ese documento nos propusimos, hacer, un análisis que tenga que ver con, la cuestión de deberes y obligaciones, la cuestión institucional de nuestras facultades, pero también en una revisión de las currículas, y creo que esta suma de estas dos perspectivas, bueno, son necesarias para esa revisión en nuestras currículas. Vivimos en sociedades que no solo son cis heteropatriarcales, sino que además son, eh, antropocéntricas y que han puesto, el foco y el centro, desde hace muchísimos años en, lo humano por sobre
el resto de los seres animales no humanos y por el medio ambiente. Y creo que necesitamos poder seguir generando espacios como este de reflexión para desarticular las miradas tradicionales que hemos tenido y poder crear una sociedad que verdaderamente sea más diversa, más inclusiva y que sea garante de los derechos humanos que tenemos reconocidos en nuestra Constitución Nacional y en los numerosos instrumentos internacionales a los cuales nuestro país ha ratificado, así que no me quiero extender demasiado, me voy a quedar escuchando porque quiero aprender de la jornada de hoy. Me pongo a disposición para lo que pueda colaborar y celebro enormemente también el encuentro con las otras referentas de género de las otras unidades académicas y aspiro a que siga este trabajo de coordinación y de trabajo en equipo con el resto de las universidades. Muchas gracias, Marcela, gracias por estar y por tus palabras. Le damos ahora la palabra a Marichés Caglia, de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, también referente de género o parte del equipo, para que también pueda hacer una breve introducción al tema. Hola, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, soy la única que creo no tiene los atributos institucionales para constituirse en referente de género de la institución, porque estoy en reemplazo de Daniela Losigio, que en este momento está cumpliendo actividades requeridas por la RUGE, que es la Red Universitaria de Género, de la cual la Jauretche forma parte sumamente activa. Sí, soy parte del programa de estudios de género, y como tal, formo parte de un equipo que se constituyó a fines del año pasado, a mediados del año pasado, un equipo de extensión y de vinculación e investigación que nos denominamos Mujeres Periurbanas, que un poco intenta reflexionar e intervenir territorialmente, que es una de las características de la UNAG, la intervención territorial, intervenir en la problemática en torno a la producción hortícola de la región. La región, digo, el distrito de Florencio Varela es parte de la región periurbana que abastece de alimentos a gran parte del AMBA y muchas de las unidades, de las pequeñas unidades productivas están lideradas por mujeres y nuestra preocupación, tanto en términos de producción de conocimientos como de vinculación, ronda en torno de cómo organizan estas mujeres productoras, cómo administran el tiempo de trabajo productivo y reproductivo. Por eso el énfasis está puesto en los cuidados. Los estudios en torno del periurbano y de la producción hortícola no han dejado de lado hasta hace muy poco tiempo la perspectiva de género. El abordaje desde una perspectiva de género es muy reciente y lo particular que tiene poner el foco en los cuidados es que el medio ambiente, la tierra, el cuidado de los animales es parte también de las actividades de cuidados. O sea, es muy difícil distinguir o escindir el trabajo productivo del reproductivo que realizan estas mujeres y que además asumen responsabilidades sociales y políticas organizativas de sus propias comunidades. Entonces, ese pretende ser nuestro aporte y tal vez por eso, por esa perspectiva que tenemos más ligada con el ecofeminismo, es que Daniela me pidió que a modo de que hiciera esta representación a partir del proyecto que venimos llevando adelante. Así que muchas gracias por la invitación y los felicito por la iniciativa, francamente. Bueno, muchas gracias, Mariche, por tus palabras. Bueno, hechas las presentaciones, el decano de Rosario, cuando se conecte, después seguramente nos salude y sea parte del evento. Pero bueno, venimos a escuchar principalmente a las tres expositoras y lo que tienen para contarnos, así que vamos a aprovecharlas. Siendo que somos tantos en la sala, lo que les vamos a pedir es que si tienen dudas, consultas, preguntas, las hagan en el chat. Con Juan las vamos a ir levantando y las vamos a hacer al final, en la medida que nos dé el tiempo para cumplir con el horario establecido. Y si fueran muchas, eventualmente se las haremos llegar a las expositoras y luego las devolvemos al mailing que tenemos de la inscripción.
así que usemos el chat para eso. Luego también compartiremos las presentaciones y demás. Dicho esto, Juan, larguemos. Sí, bueno, una breve adhesión de una persona que no pudo estar, lamentablemente, que me quiso hacer llegar su saludo, que es la secretaria de Género y directora de capacitación del Sindicato de Trabajadores Judiciales acá de Santa Fe, que es Florencia Perlo, que lamentablemente por compromisos familiares no pudo estar. Lo tuvo al doctor Bibiloni en los cursos de ley Yolanda, así que lamentaba mucho perderse esta jornada, pero bueno, quería hacer llegar la adhesión de todos los trabajadores del sindicato de trabajadores judiciales. A continuación, le vamos a dar la palabra a María Victoria Mosman. La doctora Mosman es docente de Derecho Procesal Civil de grado y posgrado, miembro titular de la Asociación Argentina de Derecho Procesal y del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Fue vicepresidenta de la Comisión de Jóvenes de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, doctoranda por la Universidad de Salamanca, miembro suplente del Comité Ejecutivo de la misma organización, directora del Instituto de Investigaciones del Colegio de Magistrados de Salta, fundadora y directora de investigación honoraria de la Comisión de Investigación en Derecho Procesal del Colegio de Abogados de Salta, directora del Ateneo de Derecho Procesal de Salta, miembro académico del Foro de Derecho Procesal Electrónico, cuenta con publicaciones y participación en obras colectivas en Argentina, México, Uruguay, Chile, Brasil, Colombia y Portugal, y es jueza de primera instancia de la provincia de Salta. Esto es un breve extracto de un currículum mucho más vasto. Le damos la bienvenida a la doctora Mosman y le agradecemos que nos esté acompañando. Buenas tardes, muchas gracias Juan por la presentación. ¿Se escucha bien? Bárbaro. A Fernando, a Marcela, me voy a tomar el atrevimiento de decirte Mariche, a Guillermo y a Homero en particular, que Homero, para quienes lo conocen, es un motor inagotable de producir actividades y empujar cosas en favor de la concreción de los derechos reconocidos y empujar a aquellos que aún no han sido reconocidos. Así que a Homero me parece que va de parte de todos un gran reconocimiento, y más allá de su juventud, yo debo reconocer que desde mis primeros pasos en estos temas de los procesos ambientales es que lo conozco Homero, y que es, creo que para todos, un referente obligado a la hora de las lecturas vinculadas con el derecho ambiental y con los procesos ambientales. Agradecerles a las universidades. La verdad que siempre el nexo universitario y la cooperación universitaria es algo que nos alegra, porque es lo que nos va a permitir mantener estos espacios y mantener las posibilidades de diálogo y de crecer, porque todos, si bien todos podemos pensar hoy en día que tenemos un trayecto transitado respecto de los procesos ambientales, litigios ambientales, en el caso de Laura Flores en particular es una muestra el hecho de haber llegado a tener el primer juzgado con competencia ambiental. En el caso de Karina y mío, no es lo único que nos toca llevar adelante, tenemos otras competencias más. Pero bueno, esto ha sido un avance de trabajo, así que el agradecimiento a las universidades que sostienen estos espacios. Nosotros tenemos un desarrollo muy importante en jurisprudencia ambiental en el país. Ahora tenemos un gran problema todavía, que es lograr la exigibilidad, lograr el cumplimiento de las sentencias. Cada vez más tenemos magistrados más especializados, con mayor trabajo detrás de los procesos y de las sentencias. Porque a veces uno piensa, y lo nota mucho en los alumnos, dice, bueno, porque hay una sentencia así, una sentencia así, y en verdad el litigio ambiental lleva por parte del tribunal un arduo trabajo de gestión del caso. La gestión del caso es lo que lo vuelve útil luego al caso. O sea, estar alejado de la producción de la prueba con un juez ausente durante la tramitación del litigio definitivamente lleva sentencias, a veces que llegamos a momentos en los cuales no tenemos prueba al momento de dictar sentencia, o llegamos a sentencias que pueden llegar a ser de imposible cumplimiento, porque tal vez si el juez no fue lo suficientemente activo al momento de dictar medidas urgentes durante el transcurso del proceso, los daños tal vez ya sean irreversibles.
Entonces, no solo es la labor del juez al momento del dictado de la sentencia, sino que es al momento del comienzo del caso, tener una fuerte gestión del litigio cuando se lo toma el caso, como para advertir todo aquello que sea necesario para diseñar lo que va a ser el transcurso del proceso. Luego sostener esta gestión, que lleva tiempo y es una alta inversión de tiempo de los juzgados en transitar estos procesos, el dictado de la sentencia, que son sentencias muy complejas, y luego el cumplimiento de la sentencia. O sea, esto es complejo desde el día 1 hasta la finalización. Y como les digo, la exigibilidad es un gran problema. La exigibilidad es un gran problema. Lograr el cumplimiento de la sentencia es el gran desafío. Todas estas otras cuestiones anteriores medianamente se han ido profundizando, mejorando, perfeccionando, pero el de lograr la ejecución de sentencia hoy. Me cuesta hablar solo de la ejecución porque lo deseable sería el cumplimiento, pero bueno, cumplimiento o ejecución de sentencia en estos distritos. No hace falta para ninguno de ustedes referirnos a lo que ha sido el caso Mendoza. De hecho, bueno, a Homero le ha tocado transitar fuerte y activamente durante ese litigio, y son casos sumamente complejos, donde también las expectativas sociales respecto del cumplimiento de la sentencia son muy fuertes y a veces muy desilusionantes para la gente, porque luego de haber transitado por todos estos procesos, no se logran los objetivos buscados. La gente entiende a veces que, legítimamente entiende que dictada la sentencia, los problemas están resueltos, y esto no es así. Otra de las grandes cuestiones es la participación social en los conflictos ambientales. Es una pata sumamente, no solo necesaria, es una pata que se debe garantizar dentro del transcurso de los procesos judiciales. Y yo me toca comentarles, que fue un poco la convocatoria por parte de Guillermo en su momento y de Homero, contarles un caso, una experiencia en particular en la cual hemos logrado avanzar hasta acá, porque es un caso que aún sigue en trámite, hemos logrado avanzar hasta acá con el dictado de una sentencia que es una sentencia especial, una sentencia estructural, pero que además tiene la particularidad de que ha dejado abierta la puerta para que se dicten futuras resoluciones en cascada, así las llamamos, citando a un autor que algunos de ustedes conocen, un tal doctor Sebastián Lloret. Esa perspectiva de las sentencias en cascada tiene que ver con que el juez no deja de gestionar, y como no deja de gestionar, tiene que ajustar seguramente, luego del dictado de la sentencia de fondo y principal en el expediente, va a tener que seguir dictando resoluciones que vayan ajustando cómo se dan este tipo de cumplimientos o de ejecuciones de sentencia. La verdad que la convocatoria vinculando género y ambiente es algo que tampoco puedo dejar de destacar, que es sabido que todas las situaciones de vulnerabilidad económica, socioeconómica, vinculada con todo lo que significa las cargas que se van agregando a las mujeres en todas estas circunstancias adversas, que dejan en la banquina de la sociedad muchas veces ante los dramas socioambientales, es muy importante tenerlo en consideración, porque en general en estos litigios son las que más cargan con todas estas, con llevar adelante el restablecimiento del ambiente. Y fíjense ustedes que la mayoría de los casos, a su vez, yo no sé cómo serán las otras provincias, por ahí Laura o Karina lo podrán contar. En el caso de Salta, justamente los casos ambientales que tenemos están encabezados por mujeres. Así como fue en el caso Mendoza, en el caso de la provincia de Salta, los litigios por mujeres. Así que la vinculación entre el ambiente y las mujeres es muy fuerte, y hoy en día, a través de lo que tiene que ver con los ODS y las obligaciones que los estados tienen y los objetivos de cumplimiento, los vinculan fuertemente. Bueno, yo les voy a compartir pantalla para no llevarme más tiempo del que podemos llegar a usar en esto. Les contaba que en mi caso, la convocatoria tuvo que ver con contarles un caso en particular que tiene una serie de particularidades. Bueno, recién les decía esto de
destacar estas cuestiones vinculadas con el ambiente de género. Fíjense ustedes que cuando hablamos de cómo gestionar un caso, a veces estar detrás de la gestión del caso, estar atentos, ser un juez activo en el manejo del caso, no necesariamente tiene que ver con disponer cosas tan estrambóticas y tan complejas como pasa con este dibujo de Ruth Goldberg, que para tocar el timbre generó una máquina tan complicada que realmente hace todo mucho más difícil que sencillo. Entonces, para manejar el caso complejo, hace falta estar muy atento, hace falta el uso de muchas herramientas, pero no necesariamente estas herramientas tienen que ser tan complejas. Es decir, también tenemos que pensar en gestionar con la carencia de recursos que el Estado tiene y con la carencia de recursos que el Poder Judicial tiene, manejar nuestros recursos de la mejor manera posible para lograr los mejores resultados. Del plazo razonable de los litigios. Este tipo de procesos que son tan complejos, a veces, aunque la mayoría tramitan por la vía del proceso del amparo constitucional, aún así son litigios que duran mucho tiempo. Duran mucho tiempo porque tienen una prueba compleja, porque tienen una conformación del polo activo colectivo, que hace que se complejice la forma de litigar, pero nada de esto puede ir en desmedro y es necesario que se lo gestione de modo correcto para evitar que el juzgamiento de este tipo de litigios exceda el plazo razonable. Algo que me interesaba destacar, que pasa un poquito por esto que tiene que ver con la gestión de las responsabilidades de los jueces, es que en verdad tenemos en los códigos de procedimiento y tenemos en las provincias que tienen códigos de éticas aprobados y el Código de Ética Iberoamericano para los jueces, tenemos estos deberes de gestionar con eficacia. O sea, estos deberes existen, no es que necesitamos una modificación de ninguna normativa para que nos tengamos que hacer cargo de esto. Esto existe. Lamentablemente, por ahí no ha tenido el nivel de cumplimiento deseable en relación a cómo se maneja este tipo de... Y todo lo que tiene que ver con la estructura normativa de la tramitación de los litigios, hace y le pone al juez en su cabeza toda una carga respecto de la gestión. Entonces, más allá de la carga tradicional que cualquier magistrado tiene para gestionar de la mejor manera posible los litigios, en el ámbito de los procesos ambientales hay una carga claramente establecida. Aparece entonces en este tipo de procesos este doble rol entre las partes y los jueces, el juez como juez activo y las partes como partes que deben colaborar con el litigio, generando un sistema cooperativo del proceso. Ustedes saben que la inclusión en el acuerdo de Escazú del sistema de cargas probatorias, también inclusión del sistema de cargas dinámicas, fuertemente coloca al litigio, a la parte más álgida, que es en la parte de la prueba, ante un proceso colaborativo o ante un sistema de litigación cooperativo. Entonces, es un litigio en el cual el juez tiene un rol muy activo, pero que requiere también necesariamente de esta colaboración de las partes que intervienen en el litigio. El case management, más allá que no me gusta mucho usar en las presentaciones palabras en inglés, pero el punto es que la gestión del manejo del caso, digámoslo en criollo, la gestión del manejo del caso, es lo que nos va a ayudar también a nosotros a poder contar con instrumentos que nos faciliten llegar a tener un proceso efectivo. Bueno, en el caso estamos hablando de este micro case management, es decir, cómo el juez va a tener que ir formando y diseñando la litigación de cada caso como para poder avanzar con sus particularidades. Yo tengo una postura clara en relación a esto. La litigación hoy en día, para tener un diseño que garantice los derechos humanos procesales, no solo tiene que tener en cuenta los derechos que se litigan, sino también las personas. Las personas en sí, la situación especial de vulnerabilidad o de grupos vulnerabilizados que pasan por este tipo de litigios tiene que ser considerada. Los litigios tienen que ser adaptados para que las personas puedan hacer un efectivo uso de su derecho de acceso a la justicia. Ya no hablamos más de acceso a la justicia como quien golpea la puerta y trata de entrar, sino que hablamos de la tutela judicial efectiva,
que tiene toda una fortaleza que nos hace poner todas las etapas del proceso en situación de igualdad para aquellas personas que son que se encuentran en situación de desventaja. Toda esta introducción viene a cuento de que en el caso Lasarte hemos tenido que hacer un poco de todo esto de lo que les estoy hablando. Yo hago una aclaración antes que nada en relación a este caso. Yo estoy a cargo de un juzgado de primera instancia que tiene una competencia muy particular. Nosotros somos un juzgado de minas. Entonces somos un juzgado que tiene mucha proximidad con la temática ambiental. Gran parte de nuestra competencia es precisamente lo que tiene que ver con el control del desarrollo de los proyectos mineros. Y tenemos en particular en el juzgado una situación muy beneficiosa para el trabajo en relación a los litigios netamente ambientales, que es que tenemos una secretaria técnica. Nosotros tenemos, además de las 2 secretarias abogadas, tenemos una secretaria que es una ingeniera en recursos naturales. Esto nos da una fortaleza en relación al trabajo entre las ciencias y este diálogo permanente entre las ciencias que tenemos que tener en este tipo de litigios. Además de eso, tenemos personal altamente especializado, funcionarios altamente especializados. Uno de ellos está presente por acá, que es Arturo Isa, que trabaja en el juzgado y que es una persona que se está formando muy joven, pero se está formando en este tipo de litigios y fuertemente en el derecho ambiental. De hecho, ha sido alumno de Homero en su especialización en La Plata. En el caso Lasarte, nosotros teníamos una demanda por 2 sucesos que fueron los que desencadenaron el reclamo, que tienen que ver con unas inundaciones que se produjeron a fines del 2018 y comienzos del 2019. Fueron 2 sucesos puntuales que aislaron barrios y cortaron las vías de comunicación entre esos barrios y el pueblo y los servicios esenciales del pueblo en esa época. Esa época del año tiene fuertes lluvias en la provincia de Salta, entonces se interpuso esta demanda de amparo invocando la existencia de una situación de degradación de la microcuenca del río La Caldera. Se demandó a la provincia de Salta y al municipio por la responsabilidad concurrente que tienen respecto del daño al ambiente. Y se pidió como objeto, o sea, el objeto de este proceso, se requería como que se condene a que se confeccione un plan de manejo integral de la microcuenca. Este proceso, cuando se inicia, se pide una serie de medidas, y dentro de las medidas cautelares que se dictan, como se había transitado por un proceso de emergencia, en razón de estas 2 situaciones de desbordes de los arroyos, se ordenó que se confeccione un plan de emergencia para resguardar a los vecinos y sus bienes. Esto es, que hubiese desde un teléfono al cual se llamara ante la emergencia, desde que hubiese a disposición medios para poder, en el momento de que si se cortaban los caminos, de poder sacar a las personas que quedasen aisladas, más que nada teniendo en consideración que había personas de edad muy avanzada en estos lugares más alejados. Se conformó un grupo de trabajo porque no se logró un cumplimiento voluntario inmediato de la medida cautelar, entonces hubo que conformar un grupo de trabajo e incluso intervino Defensa Civil dándonos los parámetros técnicos sobre cómo debía diseñarse este plan de emergencia para evitar los daños a las personas o a los bienes en esa localidad. Una de las cuestiones claves en todo esto que yo les decía, tenemos que pensar en cómo gestionar el caso, es que no tenemos un trámite específico para los procesos colectivos ambientales. De hecho, no tenemos un trámite específico para los procesos colectivos. Tenemos normas aisladas, tenemos la regla del amparo del colectivo del 43, tenemos algunas normas aisladas en la Ley General del Ambiente, y sabemos que esto se rige por el principio de lluvia proporcional, porque es lo que nos deja la Ley General del Ambiente y ahora también el Acuerdo de Estación. Entonces, en este caso, si nosotros no tenemos una forma específica, reglamentada de cómo tramitar este tipo de litigios, lo que tenemos que hacer es tramitar el proceso de amparo de modo tal que se permita que la prueba se produzca, porque es un proceso de conocimiento, no es un proceso tan sencillo, salvo que se tratase de una acción de cese, que es otra historia, y que podríamos hablar de un proceso sencillo de un amparo por cese, tal como lo prevé la ley, el artículo 31 de la Ley General de la Piedra. Pero entonces, en el caso del amparo, con estas pocas normas que tenemos que diseñar la estructura del litigio de un modo tal que se garanticen los derechos de las partes intervinientes.
La sentencia que se va a dictar en este caso, la sentencia que dictamos en este caso, es una sentencia estructural. Y como les decía al comienzo, haciéndoles una introducción, en este caso, cuando se dicta la sentencia estructural donde se manda a hacer este plan de manejo, se dice que no se concluye toda la potestad jurisdiccional respecto del objeto del litigio en esa sentencia. No se consume toda la potestad jurisdiccional dictada esa sentencia, sino que se deja expresamente dicho que va a haber sentencias o resoluciones posteriores que se van a dictar para ir ajustando el cumplimiento de la sentencia. Algo clave, que a lo mejor, tal vez, si nos ponemos a discutirlo, a muchos nos gustaría que el rol jurisdiccional pudiese ser bastante más amplio de lo que hoy en día es en este tipo de litigios, pero lo que la jurisprudencia de nuestros máximos tribunales admite es que estas sentencias se versen o se concreten en estos mandatos orientados a objetivos. Esto es, para no avanzar sobre el poder ejecutivo y sobre cuestiones que sean propias de otro poder, lo que se hace es determinar mandatos, como les pongo acá, orientados a objetivos. En la sentencia que nosotros dictamos, lo que hicimos fue fijar etapas. Fijamos una primera etapa que era determinar una línea de base socioambiental o diagnóstico, porque para eso se fija un plazo de 6 meses. En este plazo de 6 meses, ustedes dirán, bueno, es sencillo, en 6 meses el Estado vino y trajo esta primera etapa de la línea de base socioambiental. Bueno, no fue tan sencillo. Esto se trata de tener audiencias y reajustar cuestiones y volverlas a trabajar, ver observaciones de la parte actora, observaciones que el propio tribunal le hacía, hasta que logramos concluir nosotros la primera etapa de esta línea de base socioambiental o diagnóstico. Ustedes saben que planificar sin diagnóstico obviamente sería una situación ridícula o totalmente inútil. Entonces lo que necesitábamos era contar con una línea de base para poder diseñar el plan de manejo. Esto, nosotros a su vez se fijó una segunda etapa posterior a la conclusión de estos 6 meses, donde directamente se debía establecer, se debía presentar este plan de manejo. Y se dispuso que eran los condenados del municipio y la provincia quienes iban a presentar este plan de manejo con etapas y plazos. Con lo cual, en la sentencia no se le determinó en qué plazo el Ejecutivo tenía que lograr el cumplimiento pleno del plan de manejo, sino que se dijo, ustedes tráiganos las etapas y los plazos, y luego el tribunal va a revisar la razonabilidad de las etapas y los plazos que ustedes fijen al presentar el plan. En el marco de todo esto... Victoria, perdona, te interrumpo brevemente, darte unos 5 minutos más, ¿te parece? ¿Estamos bien? Perfecto, perfecto. Cierro con esta cuestión. La Genial, participación, gracias. No, por favor. La participación ciudadana es clave en el diseño de planes de manejo, además de que está prevista específicamente en nuestras normas internas en el país. Además, el acuerdo de Escazú lo garantiza fuertemente. Entonces, el punto era cómo transitar de nuestra línea de base al diseño del plan de manejo. Entonces, se dicta una sentencia, se dicta una resolución en la etapa de cumplimiento de sentencia, donde se ordena la conformación o la realización de talleres participativos, en los cuales a su vez se designaron a unos especiales asesores que son ingenieros pertenecientes o colegiados del Consejo Profesional de Ingenieros de Salta, que actuaron como veedores en la realización de los talleres. Esto es toda una novedad. Esto fue algo en lo cual, hablando de cómo gestionar este tipo de litigios, fuimos encontrando la manera de incorporar especialmente personas capacitadas en otras ciencias que puedan observar en la realización de los talleres participativos y determinar si realmente estos talleres participativos eran válidos y valiosos para la continuidad del trámite. En el caso de Salta, nosotros tenemos un alto porcentaje de población de las comunidades indígenas, con lo cual también se realizó un procedimiento de consulta en el marco del litigio para que las comunidades pudiesen participar de estos talleres participativos, pero previo ser informados en el procedimiento de consulta previa libre informada previsto por el convenio 169 de la OIT. Lo importante entonces en estos casos, como les decía, es que se ha trabajado muy fuerte con la gestión del caso, se está logrando el cumplimiento de la sentencia, y a todo esto una noticia de hace un par de días atrás, la Corte de Justicia de Salta confirmó la sentencia que habíamos dictado en primera instancia, así que y ha quedado firme, no fue recurrida
con recurso extraordinario. Bueno, muchísimas gracias y quedo a disposición y les comparto las sentencias que se fueron dictando como para que, si sirven, las puedan usar. Excelente, Victoria, muchas gracias, interesante. Bueno, sí, vamos a compartir todo el material luego del evento, los mails que han usado para registrarse. Lo mismo, si tienen preguntas o cuestiones, las hacemos a los expositores, así cumplimos un poco los tiempos. Bueno, luego de Victoria le damos paso a la doctora Karina Yabor, que es abogada de La Plata, es magíster en Derecho Penal por la Universidad de Sevilla y también tiene formación de abogado en la UBA y en la Universidad de Mar del Plata. Es docente de la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de la Nación, Universidad Nacional del Oeste y la Universidad Católica de La Plata, y en la actualidad se desempeña como jueza del Tribunal Federal número 1 de La Plata. Si querés que comparte presentación. Bien, no sé, Guilla, se te intercortaba un cachito, así que quizás ya puedo hablar. Sí, sí, Bien, cuando quieras. bueno, ¿Querés muchas que comparte gracias. pantalla? No, todavía no, yo te aviso. Gracias. Bien, en primer lugar, agradecer la Excelente. invitación a todas y todos, y sobre todo a Homero y a Guillermo la predisposición y la amabilidad que han tenido para invitarme a esta charla que me resulta tan interesante. Por supuesto, también celebro y me parece muy auspicioso esta convocatoria interuniversitaria para debatir estos temas que tanta falta nos hacen. Bueno, mi exposición voy a tratar de ser dinámica porque recién Victoria ha tocado por lo menos algunas de las aristas que también yo pensaba tocar, así que me parece que está bueno porque vamos a ensamblar la charla en este sentido. Mi exposición, como les decía, tiene como objetivo principal contarles un poco desde la práctica del tribunal cómo venimos abordando, luego de la capacitación que realizamos todos los integrantes del tribunal en materia de la capacitación por la ley Yolanda, en el marco del Consejo de la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura, eh, cómo abordamos luego de esta capacitación, cómo le dimos una impronta a la cuestión o a la temática del delito ambiental en el tribunal. Y a partir de ello contarles un poquito qué herramientas fuimos desarrollando o qué herramientas pretendemos profundizar para el abordaje de esta cuestión. En primer lugar, decirles que en la tramitación de las causas por delitos ambientales, como decía recién Guillermo en la presentación, yo trabajo en un tribunal federal, con lo cual el espectro son delitos en general, y los delitos ambientales puntuales también entran dentro de la esfera de nuestra competencia. Y lo que les decía es que en la materia de delitos ambientales siempre fueron un desafío para el tribunal, y ahora, con esto de la capacitación y la profundización en el estudio de la temática, podría decir o podría concluir que la mayor dificultad estaba dada por la falta justamente de capacitación o por la falta de conocimiento de la temática, de la amplitud de la temática y de la totalidad de las herramientas con las que contamos para abordar esta cuestión. Desde la perspectiva penal, y más en la instancia de juicio, que es la instancia en la que nosotros recibimos la causa, no estamos acostumbrados a abordar una problemática que sea dinámica o que esté en proceso. Porque por lo general los casos que llegan son casos cerrados, es un delito consumado o en todo caso tentado, pero que no reviste las específicas particularidades que tienen los delitos ambientales, donde muchas veces no estamos seguros si la lesión o el daño ha cesado, si eso no es posible una reparación, y en su caso, de qué modo esta se puede hacer, si es posible hacerla, y en su caso, cómo se planifica, si se hace por etapas, cómo se tienen en cuenta los diferentes actores en juego, y además qué entidad o qué
organismo estaría capacitado para tener la facultad de verificación, esto un poco lo que también decía Victoria, de la verificación de la ejecución de lo que se disponga en la resolución jurisdiccional. Entonces, ¿qué pasaba? Esta particularidad de ser una cuestión multidisciplinaria, con múltiples competencias, que muchas veces abarca más de una jurisdicción, cuando tenemos varias jurisdicciones afectadas, o hablamos de un curso de agua, un cauce de agua, nos exigía, o exigía al tribunal, exige a los operadores judiciales un abordaje transversal que muchas veces escapa a lo que es la modalidad tradicional de la problemática procesal penal. En esta base, como les decía, luego de la capacitación, que por otro me permito el espacio para recomendarla fuertemente a quien no la ha realizado, porque realmente no solo que logra demostrar la problemática con mucha claridad, y más allá de la angustia que genera conocer en profundidad el estado de situación en que nos encontramos en el país y en general el planeta Tierra, como les decía, la capacitación proporciona, o por lo menos en el caso mío en particular y de quienes trabajamos en el tribunal, proporcionó herramientas de abordaje muy claras y una perspectiva de análisis también muy focalizada y práctica, que me parece que eso es la fuerza que tiene esa capacitación, proporcionar herramientas de fácil aplicación o que son muy, muy accesibles para interpretar y para aplicar. En este marco, lo que receptamos en el tribunal como premisa fue esta impronta del deber de actuar de un modo rápido y esta mirada dirigida siempre a la recomposición, ¿no? Y este mandato de hacer, como esto de la acción positiva, un poco también mencionaba recién, claramente la explicaba muy bien Victoria, el accionar, la gestión, ¿no? del conflicto, en pos del objetivo que tenemos, que es esto de que cese el daño o por lo menos ver si podemos hacer algo para restaurarlo y de qué modo. Sabiendo que ahora, con estos nuevos herramientas que les decía, contábamos con esta potestad de emplear diversas herramientas innovadoras, como me gusta decir a mí, a la luz de la normativa ambiental, que para mí son muy creativas, porque el cielo es el límite, o sea, vos tenés un montón de cosas podés hacer, que por lo general la tradición procesal en los tribunales es mucho más esquemática y más cerrada. De modo que la cuestión ambiental, por su propia naturaleza, multidisciplinaria y tan dinámica, invita todo el tiempo a una acción creativa desde el ámbito jurisdiccional. Lo que nos llevó a pensar esto de que en las causas que tenían un trámite tradicional, que si nosotros seguíamos este tipo de causas con el trámite tradicional, y si seguíamos con esa línea, íbamos a llegar a un momento o al momento de resolver sin poder tener un panorama claro de la situación real, de cómo abordarla y para dónde orientar la solución de ese conflicto, ¿no? Más allá de lo que corresponde a la determinación de la responsabilidad penal, que no es punto del curso y que no nos vamos a meter ahí, pero más allá de esto, de focalizar a esto que es lo normal que hacemos en los tribunales, enfocar a determinar la responsabilidad penal y en su caso establecer una sanción si esta corresponde. En el caso nos veíamos con esta cuestión de ¿y qué hacemos con este problema? Porque la verdad es que muchas veces no teníamos herramientas como para resolverlo. Me permito con una digresión de casos. Normalmente los casos que tenemos en el tribunal son referidos a frigoríficos que tiran sus desechos a cauces de agua o curtiembres que también no realizan los procesos que tienen que realizar para el tratamiento de sus residuos y también las vuelcan a cursos de agua y contaminan napas subterráneas o contaminan el suelo. Esas son la mayoría, o por lo menos el gran número de causas de las características que tenemos en el tribunal. De allí que
también marcarles que en la instancia en la que se llega al tribunal no es una instancia de instrucción, no es cuando el curso del año se está generando y la denuncia se realiza, sino que quizás pasan años hasta que la causa es elevada a juicio. También es una deficiencia muy grande que creo que de alguna manera habría que repensar las pautas procesales en estos términos porque el tiempo en materia ambiental siempre vamos atrás del tiempo, siempre llegamos tarde y si los plazos procesales son los normales y los tradicionales de cualquier causa penal, ciertamente se llega muy, muy tarde a hacer algo cuando intentamos recomponer por lo menos algo o tratar de establecer el estado de situación inicial. Bueno, como les decía, por suerte esto de la capacitación y todo este ámbito que también tenemos, que se dio, esta impronta que tuvimos o esta curiosidad que nos generó el tema, tuvimos la suerte que en el tribunal tenemos una persona muy activa en la materia, que todos ustedes conocen porque también está, es parte de la cátedra con ustedes, que es uno de los secretarios del tribunal, Julio Díaz, que comenzó con esta idea también de hacer algo que nos dé una posibilidad de un abordaje integral y realista, ¿no? Aceptando de base, como premisa principal, que nosotros solos no podíamos hacerlo, y lo más importante, con esta idea muy marcada de una idea, que sea una idea de gestión clara y que como tribunal pudiéramos cumplir con estos mandatos legales que tenemos a cargo en punto a la materia ambiental. ¿Qué hicimos entonces? Con estas premisas decidimos relevar cuáles eran las causas de trámite en materia ambiental del tribunal. Como, bueno, asumo por lo que vi de la integración del curso, que no todos conocen el aspecto del derecho procesal penal. Para los que no se dedican al derecho procesal, les refiero que esto de la causa, cuando la causa es elevada a juicio, quiere decir que ella pasó por una etapa de instrucción. Me estoy refiriendo a las pautas del Código Procesal Penal de la Nación, que son las que nos rigen actualmente en la provincia de Buenos Aires en materia del proceso penal federal. Hay un Código Procesal Penal Federal que está vigente para algunas provincias, no para nosotros todavía. Lo que les decía es esto, que cuando la causa es elevada a juicio, ¿qué significa? Que la instrucción, el juez y el fiscal, hay un requerimiento de elevación a juicio que el fiscal formula, la causa se eleva y se entiende que se encuentra con elementos probatorios suficientes para demostrar una eventual responsabilidad en un determinado hecho con determinada prueba. Y así se eleva la causa a juicio para que se realice el trámite hasta la instancia, que es la instancia de juicio, la instancia de debate. Con lo cual, es importante remarcarles esto, por esto que les decía que la causa ya llega con todo un recorrido, con toda una serie de medidas que debieron tomarse adelante por parte de un juzgado instructor, que muchas veces no sucede. Muchas veces tenemos simples informes de la autoridad del agua o de una autoridad sanitaria municipal, pero no más que eso. Bueno, con esta impronta entonces de hacer algo y de resolver esta problemática que teníamos para darle un abordaje realista a la problemática que teníamos, comenzamos a hacer un par de reuniones y interiorizándonos con los actores centrales de estos temas, y una vez que tuvimos en claro cuál es el camino, o por lo menos cuál era uno de los caminos posibles para parte del tribunal, habiendo relevado cuáles eran las causas que teníamos, que total son 9 de trámite actual. En ejecución hay 3 en curso, pero de trámite actual, digamos, en curso son 9. Se dispuso como medida para mejor proveer un decreto que dispone una serie de medidas comunes para todas y que da intervención a un grupo de expertos. Con esta búsqueda, como hoy marcaba Victoria, de tratar de conocer el tema y de ver cómo lo abordábamos desde todas las aristas posibles para tratar de dar una solución. Acá, si querés, vamos a compartir el PowerPoint. Perfecto. Bueno, lo que mostramos acá es es mostrarles muy sucintamente, no pretende ser exhaustivo, sino contarles que
Cuando la causa llega al tribunal, como les decía hoy, la primera oportunidad procesal posible que tenemos a partir de esta impronta o de esta decisión de trabajar el tema de las causas ambientales de esta manera, a partir de la primera oportunidad procesal, que en la mayoría de los casos es la erradicación, es cuando se notifica a todas las partes que la causa llegó al tribunal y cómo está conformado el tribunal, sacamos este decreto donde lo que hacemos básicamente es indicar que en función de los mandatos normativos es preciso la aplicación de estos nuevos mecanismos de gestión judicial y que por los lineamientos puntuales que se establecen en la ley 27.592, la ley Yolanda, es preciso en materia de temas ambientales adoptar medidas tendientes al cese de la lesión o a la inmediata recomposición del daño o, como lo llamamos nosotros, del bien tutelado, ¿no? En materia penal. De este modo, partiendo como principio, como base de disposiciones procesales generales que facultan a los jueces a tomar toda medida que resulte conducente para resolver la cuestión, y sobre todo desde la plataforma que nos da, pasamos, si querés, a la próxima, Filmina, desde la plataforma que nos da el artículo 41 de la Constitución Nacional y el artículo 32 de la Ley General del Ambiente, que da esta potestad tan amplia a los jueces y juezas para disponer de todas las medidas que entendamos precisas o necesarias para verificar el hecho dañoso y que incluso en cuanto al fondo de la cuestión nos permite avanzar aún por sobre las cuestiones que no hayan sido sometidas particularmente a la jurisdicción. En este decreto, entonces, como les decía, con esa base normativa, lo que hacemos es conocer que el tribunal tiene una amplia potestad territorial, o sea, no es toda la jurisdicción territorial que tenemos, es muy amplia, abarca todas las jurisdicciones de La Plata, Lomas, Quilmes, Junín y Pehuajó, con todos los partidos o sea, esa es la jurisdicción de los partidos, con todos los pueblos que cada partido integra, o ciudades. Y lo que planteamos es que en este ámbito territorial hay numerosas universidades nacionales que conforman un banco de conocimiento y de experiencia que pueden ser convocadas, que pueden ser requeridas por el tribunal, y puntualmente en lo relativo a gestión ambiental, que existe una mesa de académicos, que voy a leer el nombre porque es la Mesa de Licenciaturas en Gestión Ambiental de las Universidades Públicas. Eso lo ponemos en el decreto, marcamos la existencia de esta mesa, que está integrada por diferentes universidades, que son un total de 19 universidades, si no me equivoco. ¿Qué hace el tribunal entonces? Convoca a este grupo de expertos. El tribunal requiere externamente un auxilio externo para nutrirse de información necesaria y precisa que le dé herramientas para poder avanzar en una resolución útil del conflicto. Se convoca entonces a esta mesa académica con el objetivo de que brinden al tribunal una nómina de expertos que en principio van a dar, como dice ahí, una semblanza de la problemática del objeto del proceso penal, o sea, de cuál es la cuestión del litigio penal, y que fundamentalmente, y esto me parece que es lo central, realicen los aportes que consideren necesarios para articular o ofrecernos cuáles son las posibles soluciones técnicas e ilustren al tribunal de todos los elementos que componen este conflicto penal, ¿no? Que den cuenta, por ejemplo, de cuál es el proceso productivo que se encuentra afectado, si es que lo hubiere. ¿Para qué? Para que se comprenda cuáles son los actores que están afectados, cuáles son las posibles soluciones a las que se pueden arribar, si estas soluciones se pueden tomar en etapas, si es preciso realizar algún tipo de intervención previa, si se pueden establecer objetivos por tiempo y sujetos a verificación. Una serie un informe con mucha información, con una serie de datos que el tribunal no está posibilitado, no está capacitado para generarla por sí mismo.
Entonces, a partir de esta necesidad es que se realiza esta convocatoria. El objetivo, bueno, es obvio, ¿no? El objetivo es que se brinde a la agencia judicial, a la oficina judicial, todas las herramientas posibles que permita cumplir con este mandato de robustecer, como decía, como mencionaba hoy, esto de la tutela jurisdiccional del ambiente, ¿no? Y que remarque este aspecto, o que sustancialmente imprima este aspecto de normativo de proactividad y diligencia judicial ambiental. Esto de que en el curso Homero decía algo que, si no me equivoco, era algo así como que los tribunales hacemos política judicial, en el sentido de que somos creadores también en nuestras resoluciones y en nuestras acciones jurisdiccionales creamos. Y en esto de el ser creativo en materia ambiental, me parece que esto es una gran herramienta, ¿no? Tenemos la posibilidad de convocar a expertos por fuera del tribunal, que aparte son expertos que vienen de universidades nacionales, que con expertise, con conocimiento de campo, que se acercan hacia el lugar, que tienen una real referencia, no solo desde el expediente, que es una referencia lejana y fría, sino que, bueno, van al lugar, conocen si hay una población cercana, qué afectó a esta población, si hay gente que consume agua que esté contaminada de tal o cual lugar, un montón de aspectos que por lo general es información de la que el tribunal carece, o que requiere mucho desarrollo para que el tribunal pueda acceder a esa información. De modo que este informe o esta intervención de estos expertos, que sería lo óptimo que puedan empezar a incorporarse en el proceso de las primeras instancias, desde la denuncia, por lo menos desde el conocimiento del hecho ilícito, para que puedan informar al juez instructor y que las medidas que se tomen sean oportunas, sean tempranas y sean eficaces, porque cuanto más temprano se toma una medida, más eficaz va a ser seguramente la propuesta de solución. Pero bueno, la posibilidad que nosotros tenemos es una instancia, como decía yo, una instancia de juicio, que nos va a brindar elementos suficientes para ver si es posible en la decisión jurisdiccional implementar algún tipo de medida que de alguna manera resuelva el conflicto ambiental que se da con esta lesión concreta, disponiendo alguna serie de medidas que tengan que ver con esto de la recomposición, de hacer cesar el daño, del modo en que se puede hacer cesar el daño, si es que es necesario continuar con una actividad productiva, que esa actividad pueda continuar, por supuesto, porque siempre tenemos también estas disyuntivas que se dan de hacer cesar una actividad económica determinada o clausurar un lugar, por ejemplo, doy ejemplos que no hemos tenido, clausurar un lugar donde hay determinada cantidad de trabajadores que además son trabajadores de la zona, y las familias no solamente se ven afectadas porque consuman, por ejemplo, un agua contaminada, sino que también se ven afectadas porque sus familiares quedan sin el trabajo de ese lugar, porque se vio clausurado, porque se dispuso alguna medida. Bueno, la idea no es contribuir al caos, sino contribuir a la solución. De modo que la pertinencia de la convocatoria de este grupo de expertos nos pareció la mejor solución posible y la que nos iba a dar la mayor cantidad de herramientas para satisfacer la cantidad de intereses que nosotros tenemos que mirar a la hora de resolver un conflicto de estas características. También es importante, que me parece que lo decimos en el decreto, mencionar que una de las cosas que ponemos, y lo hacemos también con esto de la acción proactiva y de intentar que no haya acciones que dilaten la posible solución al caso, las medidas que se puedan adoptar, es disponer que más allá de que obviamente las partes tienen, como en cualquier causa procesal, en cualquier causa penal, todas las instancias procesales para articular todas las medidas que quieran, se deja especial énfasis en que no se admitirán actitudes dilatorias o que obstaculicen el mandato constitucional que está establecido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, y que conspire de algún modo en la pronta reparación del injusto ambiental. Eso se deja especialmente en claro para
ya aventurarnos o por lo menos establecer como una pauta, una reserva para eventuales planteos, porque los planteos obviamente los tenemos. No me quiero extender mucho más, pero sí decirles rápidamente, creo que me quedan unos minutitos, que la mayoría de los casos que llegan al tribunal se resuelven mediante la aplicación del instituto de la suspensión del juicio a prueba. No hemos tenido juicios orales en materia ambiental. Se aplica esta alternativa de solución del conflicto y tenemos, es verdad, se presentan problemáticas que tienen que ver con el diseño para mí normativo, que va a haber que pensar, cuando llega a una instancia de estas características, la suspensión del juicio a prueba, con un director que ya dice, mediante acta, que ya no es más director de tal frigorífico porque ya dejó de cumplir esa función y que quedó sin trabajo, es una persona que no queda sin trabajo, de modo que al poner las pautas de cumplimiento de determinadas medidas que uno se pone normalmente en la suspensión del juicio a prueba, al cortarse esa relación laboral o esa relación que había un director con determinada empresa, ya a la empresa no se la puede obligar de alguna manera o es muy, a veces hay escollos de esas características. Más allá de esas cuestiones que, bueno, que se ven en el caso concreto, lo cierto es que la mayoría de los procesos se resuelven mediante una aplicación de suspensión de juicio a prueba. En las suspensiones de juicio a prueba, lo que se puede hacer o lo que se promueve hacer es, en base a esta situación ya corroborada de cuál es el daño, cuáles serían las medidas que se pueden tomar, en qué tiempo, si hay que establecer plazos, todo lo que dijimos previamente, se puede establecer que en el lapso de prueba, vieron que no tenemos un lapso mayor de 3 años, pero puede estar sujeto a condiciones. Entonces, lo que se puede establecer son la verificación durante el lapso de prueba, de la suspensión de juicio a prueba, del avance de estas medidas que sean necesarias realizar en función de, no sé, por ejemplo, una adecuación de una determinada planta para la gestión de sus residuos en función de su actividad económica. Digo esto porque es el modo en que normalmente lo resolvemos, ¿no? No es que realizamos un juicio oral, mayormente, o sea, por lo menos en el tiempo que yo he estado no, como secretaria y ahora como jueza, no hemos tenido juicios orales por cuestiones ambientales, siempre se resuelven con esta modalidad y entiendo que no es absolutamente imposible de compatibilizar. Me parece que a veces se puede ser ingenioso y podemos hacer jugar las normas de modo tal que pueda articularse una suspensión de juicio a prueba con una real propuesta de reparación o de recomposición del daño ambiental si es que existió. Después, bueno, ya como ejemplo, contarles, por ejemplo, que también me resulta importantísimo la intervención de esta mesa de expertos. ¿Por qué? Porque en los casos que hemos tenido, por ejemplo, casos que ya han pasado durante el tribunal, que hemos tenido con esto de, por ejemplo, la contaminación puntual de aguas de un grupo poblacional que estaba sentado a la orilla de un canal, las personas consumían, se bañaban, en verano se metían a este arroyito y todo el tiempo tenían enfermedades y demás, que recibían el agua de una curtiembre, ¿no? De los desechos tóxicos de una curtiembre. Cuando se hizo una propuesta de reparación, nosotros teníamos vecinos que no estaban organizados, bueno, pero lo concreto es que se intentó, para darle solución a la situación de los vecinos, esto de generar la colocación de caños estructurales para que se dirijan estos residuos hacia un lugar y no hacia otro, para que la gente no tenga contacto directo y demás, tuvimos un gran problema, porque las personas estaban imputadas, ofrecieron un monto de reparación del daño, y nosotros convocamos a la audiencia, por ejemplo, en aquel momento, a la Autoridad del Agua, de la Provincia de Buenos Aires, pero la Autoridad de Agua que nos dijo que como para aceptar ese monto dinerario había que hacer todo un trámite administrativo muy largo ante el Tesoro y el representante del Estado y no sé cuánto, y porque era dinero que iba a ingresar al erario público. De modo que la intervención de estos expertos es fundamental porque a nosotros rápidamente nos proporcionan y nos articulan cuáles son las vías
a las que, por ejemplo, puede estos montos de reparación dineraria, dónde puede ser dirigido, de qué manera puede ser dirigida, se condensa la solución, se viabiliza la solución. Bueno, esto es lo que estamos intentando llevar adelante en el tribunal. Es una experiencia nueva para nosotros, pero que genera mucha, así motivación, así que esperemos que los resultados sean los mejores y bueno, a disposición para las consultas que tengan. Gracias. ¿Me escucharon? Ay, sí, creo que sí. Excelente. Ay, gracias. Muchas gracias, querida. Perfecto. Vamos, Juan, con Laura Flores, entonces. Sí. A continuación, le vamos a dar la palabra a la doctora Laura Flores. Laura es abogada, recibida en la Universidad Católica de Córdoba, completó su formación en la Universidad de Essex, Inglaterra, y en las Universidades de California, San Francisco, como parte de la beca Fogarty. Fue punto focal para Argentina y Cono Sur de la Red Latinoamericana de Derecho Forestal Ambiental. Es coautora del libro Actualidad del Derecho Forestal y Ambiental y otras publicaciones. Recibió el Premio Universidad Católica de Córdoba y fue finalista en el Saint Gallen Award de Suiza. Es graduada del Programa de Conservación, Restauración y Uso Sustentable de Paisajes Forestales Tropicales, dictado por la Universidad de Yale, y del Programa Carbon Forestry, dictado por la Universidad de Freiburg, Alemania. Laura, gracias por tu participación. Esto es solamente un extracto de un currículum mucho más extenso. El auditorio es tuyo. Buenísimo. Hola a todos. Qué alegría estar aquí con ustedes. Quiero iniciar estas breves palabras. Espero ser rápida porque ya estamos con el tiempo justo, pero no quiero dejar de pasar mi agradecimiento enorme por la universidad, por todas las universidades, y para que podamos juntarnos en este momento tan difícil, no solamente por la cronología del diciembre, sino por este momento tan complicado para el país, sentarnos a reflexionar sobre estos temas tan importantes. Y también muchas gracias a todos los que están escuchando todavía a esta hora por regalarme estos momentos para que pensemos juntos estos temas. Así que sin más voy a comenzar a compartir para que no demoremos demasiado. ¿Ven bien? Bueno, vamos a empezar. Excelente. Buenísimo. Bien. Mientras pensaba en estos días, esta tríada tan interesante que es género, ambiente y justicia, me gustaría en el día de hoy, por más que este tema parezca infinito, parece una especie de Aleph que se toca con todos los otros temas posibles, yo los quiero invitar hoy a que pensemos en tres cuestiones fundamentales. En primer lugar, el resto de la charla vamos a estar hablando de la justicia climática y cómo la cuestión de género impacta directamente en la cuestión ambiental. Pero los invito a que en primer lugar pensemos en los dos vértices inferiores de esta pirámide. Y Victoria, cuando hacía la exposición recién, hacía referencia a cómo vemos que muchas veces son las mujeres las que lideran procesos colectivos ambientales. Eso no solamente pasa en Salta, como contaba Victoria, sino que también pasa en mi provincia. Y hay muchos estudios que están mostrando cómo las mujeres tenemos un mayor activismo ambiental. Y eso está vinculado a esta vocación que tenemos tal vez por el cuidado de la casa común, pero también, lamentablemente, en tanto los peores efectos de los desastres ambientales, como vamos a ver más adelante, recaen inequitativamente sobre las mujeres y las niñas. Entonces, creo que nuestro primer desafío desde la magistratura es pensar prioritariamente en esas defensoras y ejercer todas las herramientas que estén a nuestro alcance para su protección. Y también pensando en Escazú, en este tratado maravilloso que
que es un avance para la democracia ambiental para la región, pensar en la aplicación de este tratado, en lo que hace puntualmente a cómo, desde qué lugar nos ponemos a defender a nuestras defensoras ambientales justamente. Y también quiero hacer una pequeña referencia, ahora hemos escuchado a dos juezas que están en la trinchera, yo también estoy en la trinchera frente a los conflictos ambientales, pero no quiero dejar de hacer una pequeña observación sobre cómo nuestra condición de mujeres en espacio de poder también a veces dificulta nuestra misma acción. Tenemos una sospecha generalizada por ser mujeres y estar en espacios de poder, por cómo llegamos a los lugares, por más que hayamos accedido por concursos de oposición antecedentes, por qué hombres influencian las decisiones que tomamos. Y en un día en el que estamos tratando esta cuestión tan importante, no quería dejar de plantear este tema que tenemos que visibilizar, tenemos que entender y tenemos que empatizar este transitar que tenemos muchas mujeres juezas siempre en nuestra tarea. Pero ahora, habiendo hecho esta breve introducción sobre defensoras ambientales y mujeres en espacio de poder, los invito a que comencemos a transitar los detalles y los análisis de lo que es específicamente vinculado al género y al ambiente. Quiero llamarle la atención sobre dos puntos particulares. El primero es que los roles y las responsabilidades diferentes de varones y mujeres atraviesan la gestión de los recursos naturales. Y si bien hay diferencias regionales, pero casi en todos lados observamos lo mismo, que es un acceso y control desigual de los recursos naturales y sobre todo una distribución desigual de los beneficios. Y esto implica una desigualdad de género y una exclusión social que aumentan los efectos negativos de todo lo que sea degradación ambiental sobre mujeres y niñas. Entonces hay una vulneración especial y específica hacia este grupo que debe ser especialmente tenido en cuenta por la magistratura. Acá la tenemos a Mafalda haciendo un poquito de humor sobre esta cuestión de no ser dueña de nuestras tierras, pero lamentablemente las estadísticas nos muestran que esto es realmente así. Ustedes pueden ver en esta tabla que les muestro aquí, como en la mayoría de los países de nuestra región, la distribución de propietarios agrarios es increíblemente desigual en cuanto a lo que se refiere a hombres y mujeres. Y a veces, yo les cuento en mi provincia, por ejemplo, lo he visto últimamente en dos leyes que crean áreas protegidas, y en alguna de las actividades de esa creación de áreas protegidas se establece un listado de los ocupantes de esas áreas protegidas sobre las que se debe realizar luego una entrega de tierras, y la mayoría de esos ocupantes son hombres. Y cuando vamos a los territorios nos damos con que esa no es la realidad, que son muchísimas mujeres las que viven en esos lugares, pero aún las estructuras patriarcales y tradicionales de nuestros lugares, sobre todo en provincias como Jujuy, que es una provincia bastante patriarcal y machista, estas estructuras se cuelan todo el tiempo en toda la normativa, se cuelan en los procedimientos, en los procesos, y es a lo que tenemos que estar atentos permanentemente. Y como estamos muy cortitos de tiempo, además de esto, de este punto tan importante que es la cuestión del control, del acceso y de los beneficios diferenciados, quiero llamarles la atención sobre algo que está muy estudiado y cómo las mujeres resultan afectadas desproporcionadamente por los efectos de los cambios climáticos, sobre todo de los desastres vinculados a cambios climáticos. Y esto se debe a la marginación vinculado a los roles establecidos socialmente, falta de acceso a conocimientos básicos, falta de acceso a información, a servicios, a medios de transportes y derechos. Algunos estudios hacen referencia a cómo las mujeres, niñas y niños tienen 14 veces más de probabilidades que los hombres de morir durante un desastre. Y en algunos desastres que están muy estudiados, en algunos casos hasta el 90% de mujeres. Sin embargo, también en algunos desastres observamos lo contrario, observamos que hay una mayor incidencia de muertes de hombres vinculados a los roles heroicos que a veces necesitan asumir estos otros sectores.
Y les quiero contar sobre este estudio que a mí me parece muy interesante, si bien ya es bastante viejo, pero sin embargo es interesante porque ha evaluado, ha analizado desastres ambientales en los últimos 20 años. Y encuentran esta gran diferencia a la que hice referencia recién entre las posibilidades de morir de hombres y mujeres, y se ponen a analizar cuáles son las causas posibles de estas diferencias. Y porque la pregunta inicial es, ¿esta diferencia en la muerte de mujeres está vinculada tal vez a la fortaleza física, al desarrollo muscular de hombres o a las destrezas físicas? Y con lo que ellos se encuentran es que estos desastres, cuando suceden en lugares en donde los derechos económicos y sociales de la mujer están respetados, ahí el fallecimiento de hombres y mujeres es más o menos equilibrado. Y la gran diferencia se produce en aquellos países en donde los derechos económicos y sociales de la mujer no están respetados. Es decir, que esta desigualdad es un resultado directo de las desigualdades existentes anteriormente. Y dan algunos ejemplos de cómo saber nadar, trepar árboles, o saber dónde pedir ayuda, o tener conocimientos diferenciados, hacen la diferencia al momento de sobrevivir. También hay diferencias nutricionales y de vulnerabilidad por enfermedades. Y recién cuando una de las referentes de las áreas de género contaba el tema del cuidado y hacía alusión a la importancia de mirar el tema de género desde ahí, hay una cuestión que nosotros también la hemos visto en la provincia de Jujuy en el caso de algunos desastres ambientales, en donde las mujeres por roles de género y por roles de cuidado son las últimas en abandonar las casas. Son las que se quedan hasta el final, son las que se quedan cuidando. Y esto es una vulnerabilidad altísima porque estas últimas personas, que son las que no abandonan la casa porque se quedan cuidando niños, ancianos o enfermos, son las que se encuentran atrapadas ante desastres de cambio climático. Y también hay un mayor riesgo vinculado a migraciones y desplazamientos, justamente por la falta de acceso legal a tierras o por tener tierras de más baja calidad. Así que después de esta pequeña introducción sobre la cuestión de género y ambiente en general, ahora los invito a que entre todos pensemos, ¿no? ¿Qué puede hacer la justicia? ¿Qué podemos hacer desde las magistraturas? ¿Y qué estamos haciendo desde las trincheras para dar respuesta o comenzar a transitar los caminos de respuestas para estas cuestiones? Y acá en esta tabla ustedes pueden ver cómo cuestiones vinculadas a visibilizar las inequidades, incorporar las voces, comienzan a ser fundamentales a los fines de poder desandar estos caminos. Recién cuando hablaba Karina y contaba cómo la información que había obtenido a través de la capacitación de la ley Yolanda le había permitido mirar la cuestión ambiental desde otro lugar, yo creo que también mirar la cuestión de género nos invita a tenerlo en cuenta, a poder mirar, a poder establecer realmente enfoques de igualdad de género. Y creo que esto es lo primero que la magistratura debe pensar, ¿no? Desde la justicia tenemos que pensar que nuestras intervenciones no pueden ser ciegas a la cuestión de género y que este enfoque debe reflejarse no solamente en el procedimiento ambiental o en el procedimiento judicial completo, sino también en la sentencia y como habló tan correctamente Victoria en la cuestión tan compleja de la ejecución luego de la sentencia. A veces nuestras sentencias tienen efectos que si no consideramos la cuestión de género de manera previa o de manera concomitante, podemos producir aún más problemas en estas cuestiones. Está muy estudiado cómo las cuestiones ambientales y climáticas tienen a menudo un impacto muy alto en el aumento de violencia de género, por la cuestión doméstica que se ve empeorada justamente por la condición externa. Entonces, el primer punto que yo quiero que todos nos llevemos hoy en esta tarde de diciembre es pensar en que esta mirada del género tiene que estar presente en todo el procedimiento, tiene que estar presente en cómo hacemos case management de nuestro expediente, cómo nos acercamos hacia las comunidades y cómo dictamos sentencias y finalmente cómo logramos la ejecución de las mismas. Y sin embargo, todo esto que estoy diciendo parece una cosa muy teórica
muy abstracta y que suena muy bien, pero el desafío de esta tarde, según el pedido de Guillermo y de Juan Manuel, había sido que hablemos de un caso concreto y puntual, que contemos cómo estamos comenzando a movernos en este terreno. Y yo, para hacer eso, primero quiero contarles qué es esto del Foro Ambiental que tenemos en Jujuy y que somos la primera provincia en tener algo como esto. Desde el año 2019 se ha implementado un juzgado ambiental de primera instancia, que tenemos competencia civil, contencioso administrativa y penal, y también contamos con 2 fiscalías ambientales con multicompetencia. Estas fiscalías ambientales recientemente están creadas, es decir que todavía somos un fuero bastante embrionario que estamos comenzando a transitar los caminos de cómo avanzar. Y al igual que contaba Victoria, que contaba como un privilegio esto de tener una secretaría técnica, nosotros también somos privilegiados porque contamos con un cuerpo interdisciplinario de expertos, que básicamente es un grupo de profesionales universitarios y técnicos que asisten al juzgado ambiental durante toda la tramitación del proceso judicial. Contar con esta mirada técnica resulta fundamental y valiosísimo a los fines de lograr este diálogo al que se refería Victoria recién, vinculado a la ciencia y a la justicia, que a veces hablan idiomas que son, o que aparentan ser incompatibles, pero que claramente debemos tratar de encontrar traducciones, puentes, para poder llegar a acuerdos razonables. Como les dije, el cuerpo interdisciplinario de expertos trabaja durante todo el desarrollo y la evolución de los expedientes que nosotros tenemos. Y yo les quiero acá hacer una referencia a cómo los casos ambientales generalmente, o casi siempre, son casos muy complejos, donde la complejidad viene de la multiplicidad de partes, de cuestiones legales de difícil resolución, grandes dificultades en la prueba, acciones colectivas, gran interés en los medios, y todo eso genera la obligación de una respuesta judicial más fuerte, de un juez más activo, que esté interviniendo más directamente. Y yo acá les pongo un extracto de un libro también del doctor Lloret, en donde nunca está claro ex ante cuáles son las posibilidades existentes, son efectivas para la prevención o la reparación del daño al bien jurídico protegido. Y se puede admitir un desacuerdo razonable, ¿no?, sobre cuál sería la protección de vida en cada caso concreto. ¿Y por qué traigo esto a colación en este contexto en donde estamos hablando de justicia, género y ambiente? Y porque cuando los conflictos ambientales llegan a nuestros juzgados, a nuestras trincheras, son conflictos ambientales que ya están bastante desbocados, que ya son conflictos que han andado un camino de desencuentro bastante largo, y es justamente el rol del juez comenzar a ver cómo nos enfrentamos a esa situación y utilizando la creatividad para poder encontrar y poder entender cuáles son las mejores alternativas. Y en ese sentido, en muchos de nuestros expedientes toma un rol central el tema de las pericias, ¿no? Y comenzar a identificar posibles caminos de solución. Y nosotros estamos comenzando a armar estos protocolos previos de pericia para justamente que ese acercamiento hacia la realidad, hacia el territorio, hacia lo que efectivamente está pasando, hacia la verdad real, sea lo mejor posible. Entonces, estos protocolos estamos comenzando a incorporar qué vamos a medir, dónde, cómo, empezar a establecer protocolos y estándares más técnicos. Pero no solamente eso, sino que ustedes pueden ver ahí la última pregunta, esta de ¿con quiénes? Y yo acá me voy a introducir finalmente, ya no nos queda mucho tiempo, en el caso que les traje hoy para que charlemos, para contarles un poco cómo estamos trabajando desde el juzgado ambiental. Les quiero contar que este caso es un amparo ambiental ya ordinarizado, que se inició hace muchos años, en el año 2009, y que trata sobre una actividad minera antigua, sobre territorio de una comunidad indígena. Y si bien había múltiples pretensiones, la mayoría de las pretensiones se fueron solucionando con el tema, quedando solamente pendiente el tema del pasivo ambiental minero en esa comunidad indígena. Y la cuestión central había sido la pericia, ¿no? ¿Quién la iba a realizar? ¿Cómo se iba a realizar? ¿Qué datos iban a surgir de eso?
Y a nosotros nos pasa una cosa muy interesante, que es cuando nosotros visitamos la comunidad, hacemos una inspección ocular para ubicarnos en el territorio y poder dimensionar realmente cuál es el problema. En esa circunstancia, al costado del camino, encontramos a una señora que estaba sentada con sus animales. Y nosotros veníamos de la reunión general que habíamos tenido con las autoridades de la comunidad indígena, que habíamos tenido con el resto del grupo, y esta mujer nos hizo un par de comentarios vinculados al caso que nosotros consideramos que eran importantísimas, y nos daba un montón de datos vinculados a los lugares en donde íbamos a hacer la pericia y vinculados al efecto que la actividad minera había tenido específicamente sobre sus cultivos y sobre sus animales, que a nosotros nos comenzaron a hacer resonar esta pregunta de quién, ¿no? ¿Con quiénes hacemos las pericias en los conflictos ambientales? Entonces comenzamos a transitar con esta importancia que tiene poder hacer redes y poder identificar expertos para cada caso en concreto, y le pedimos a SEGEMAR, que es el Servicio Geológico Minero Nacional, que realice la pericia, y armamos un cronograma de etapas de investigación y nos dimos cuenta que debíamos incluir esta instancia participativa al inicio de la pericia. Entonces, también a pedido de los abogados de las partes, ¿no? Que vuelvo a decir, la solución de estos casos son colaborativas y las vamos construyendo entre todos. Entonces, en la etapa inicial de esta pericia, incorporamos una instancia participativa muy grande, en donde durante 5 días el equipo técnico de SEGEMAR y del Juzgado Ambiental estuvo presente en la comunidad, no solamente informando a la comunidad sobre lo que se estaba por hacer, sino también recibiendo la información y el conocimiento ancestral que esta comunidad tiene sobre el lugar en donde han vivido desde siempre, recolectando las historias de sus padres y de sus abuelos vinculados a la actividad minera, pudiendo conocer cuáles son sus inquietudes y aprendiendo mutuamente, ¿no? Creo que aprendieron tanto los técnicos como los miembros del juzgado y como la comunidad, ¿no? Y estos 5 días sirvieron para que todos pudiéramos saber realmente a qué venía el otro, cuáles eran las intenciones, y tener finalmente un producto de mucha mejor calidad, porque estamos escuchando las voces, estamos visibilizando las miradas que a veces están ocultas. Acá pueden ver la comunidad, pueden ver que hay una gran cantidad de mujeres en donde ellos contaron claramente cuáles eran sus experiencias en relación a esto, cuáles eran sus inquietudes, cuáles eran los puntos que ellos querían saber, cuál era el efecto de este pasivo ambiental minero durante todos estos años. Inclusive logramos hacer un mapa parlante, que básicamente fue una ubicación con la comunidad de todas las minas y de todos los residuos y los pasivos mineros que se encontraban en el lugar, identificando aquellos lugares que eran esenciales o más importantes o sagrados para la comunidad, de aquellos lugares y vías en donde pastaban animales o tenían actividades agrícolas. Y también pudimos hacer un cronograma junto a la comunidad en donde distintas familias nos fueron acompañando durante todo el transcurso de la pericia. Es decir, que a través de estos pequeños ajustes, y por eso yo les traía a colación este expediente que está en trámite, la pericia aún no ha concluido, todavía la estamos terminando, pero me parece que resonar y pensar en estos procedimientos, incorporar la perspectiva de género aún durante el transcurso, aún durante las pericias, exigir a los peritos que la voz de las mujeres esté contemplada, que la mirada de las mujeres esté contemplada, es un punto de partida básico para que nosotros después como jueces podamos tomar las decisiones correctas, no empeorando situaciones, sino sabiendo y siendo conscientes y pudiendo visibilizar esta cuestión tan importante. Bueno, básicamente lo que estamos tratando de hacer es explicitar lo que las buenas pericias ya hacen, ¿no? Incorporar los conocimientos de quienes habitan los territorios. Y pensar el acceso a la justicia, como dijo Victoria, no solamente quien toca una puerta para entrar, sino que el acceso a la justicia se da durante todo el transcurso
de estos procesos ambientales. Así que no los quiero demorar, ya creo que estamos pasados del tiempo dedicado a esta reunión. Ahí tienen todos mis datos y por supuesto les voy a mandar toda la presentación, y el que tenga interés en alguna otra cosa, no tienen más que contactarme. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Laura. Impecable la exposición, muy amable. Bueno, dicho esto, vamos directo al cierre, un poco con las palabras de Homero. Muchas gracias. Homero Bibiloni, que no. Bueno, yo voy a ser Presentación, Homero, breve necesita presentación. en mérito al tiempo. Igual yo me tomé el trabajo de ir anotando todo, tengo varias hojas escritas. Igual les vamos a hacer un resumen y vamos a mandar todo lo que aquí se ha aportado. Pero voy a rescatar así, y discúlpenme, realmente lo voy a decir, no soy generoso en el elogio, pero pocas veces he visto un curso de justicia ambiental que dé tantos insumos para el día a día. Siempre hablamos de cosas de la estratosfera, de principios que no sabemos cómo los anclamos, que fulano dijo. Bueno, acá se hace. Y creo que fue una de las mayores virtudes de ir a un ambientalismo práctico que tanto nos hace falta. Simplemente rescato así, con algún grado de arbitrariedad, muchas de las cosas, y lo otro irá por escrito. Primero, la sinergia de facultades. De derecho, porque esto es necesario en la construcción de un Estado de Derecho, donde género, derechos humanos y ambiente es una tríade absolutamente indisoluble. Segundo, muy contento por incorporar a la Jauretche, que no tenemos carrera de derecho, pero sí trabajamos en los temas ambientales, y estamos en esa mesa que Karina aludió, a la mesa de carreras ambientales. Por otro lado, esta idea de visibilizar en el derecho ampliando las fronteras clásicas. Siempre estamos a veces nadando en la misma pecera y no somos muy amigos de abrirnos a nuevas ideas y realidades, porque eso en realidad nos saca de la zona de confort, y hoy creo que hemos logrado ensanchar miradas desde el dogmatismo jurídico hacia estas cosas. Interesantísimo lo que decía Marcela en cuanto a las tareas que ellos plantean desde la facultad, de transversalizar la cuestión, fortalecer recorridos, el tema de los documentos que producen y esta cuestión de los derechos humanos. Lo que decía Mariche en cuanto a las prácticas de la UNAG, y hablaba de las lideresas ambientales que la UNAG conoce muy bien, y esto se alinea con lo que decían las participantes, las mujeres como actoras claves en los temas ambientales. Por varias razones, porque las mujeres dan vida, la naturaleza da vida, y hablamos de la madre tierra. Entonces hay como toda una cuestión a revalorizar en este contexto, y son las grandes protectoras de siempre, y son las últimas, como se decía, que abandonan la casa, ¿no? Esa casa común, individual, tengamos una mirada ecuménica o no, pero esta es la cruda realidad. Por otro lado, creo que hemos tenido un baño de realidad de cómo se puede construir una justicia ambiental con nuevos paradigmas. Siempre lo hicimos así, salir de la pecera, ir a la trinchera de los problemas y empezarlos a resolver, donde indudablemente las expositoras han marcado esta proactividad judicial, que no es estar en los medios, hacer declaraciones, sino es estar desde la demanda, las réplicas, la prueba, la sentencia y la ejecución de la sentencia. En todo esto, Victoria fue muy clara en todas estas cuestiones, y creo que hizo un comentario muy interesante, algunos son textuales. Hay cosas simples que se pueden hacer, no hay que hablar en difícil ni cosas complicadas, sino que se puede hacer mucho con las herramientas que tenemos. Esta visión del macro y micro es muy importante, y además la relevancia de las cautelares oportunas, la eficacia y la eficiencia de la justicia. Los abogados no queremos que nos cuenten las costillas, no queremos que nos pongan resultados, porque en realidad también nos sacan de la zona de confort. Es mucho más fácil hablar de generalidades que digan esto se demoró 5 años, esta cautelar no salió. Estas cosas me parece que es muy importante. Y también sobre
las estructuras de los procesos que pueden ser resueltas por las atribuciones que tiene un magistrado. No se necesitan nuevas leyes, sino aplicar el Código y la Ley General del Ambiente. Todas han aludido a la multidisciplina como cuestión clásica, como cuestión clave, y a la participación social, no con un sentido efectista o de escenografías vacías, sino como una cuestión de acciones concretas sobre la base de anclar Escazú en el día a día. Karina habló del tema de la ley Yolanda. Realmente yo siempre digo que la ley Yolanda es un portal de no regresión. El que pasa por la ley Yolanda no puede seguir haciendo lo mismo y es una obligación de capacitación para los 3 poderes del Estado Nacional, o algunas provincias como la de Buenos Aires tienen su equivalente. Y por tanto, entonces, qué bueno que ese portal le ha generado insumos, en este caso al Tribunal Oral y Federal número 1, para obtener nuevas ideas y nuevas prácticas, y sobre la base también de actuar rápido, de hacer, vinculando también a lo que decía Victoria, en pos del objetivo. Y aquí también ambas coincidieron en evitemos el conflicto de poderes, qué es lo que puede hacer la justicia y qué es lo que puede hacer el Ejecutivo. Y además, en esta cuestión de la inmediación y los tiempos, ambas hablaron de los plazos y los tiempos de los procesos, y la idea de un tribunal gestor, que esto es muy importante, y básicamente también en cuanto a la oportunidad, las medidas cautelares o las medidas de anticipación que se tienen en cuenta. Esta idea de los expertos, porque los peritos de oficio en realidad no ayudan lo que podrían ayudar, y solamente es, así como mencionó Victoria, un grupo de apoyo, o Laura, creo que era el CIE, me parece, en este caso también esta mesa de carreras ambientales. Entonces, esto va a ayudar a los magistrados a tomar mejores decisiones porque van a tener respaldo científico, no va a ser una simple construcción teórica. Y también esta cuestión de lo socioambiental, ¿no? Es decir, derechos, pero con personas y con el ambiente y las personas adentro del ambiente. Y a veces soluciones posibles muy concretas, que son sumamente importantes. María Laura nos planteó esta salida también del derecho con datos que aparentemente no son ajenos en absoluto, porque el derecho es centralmente una cuestión política y es una cuestión social. Y estos datos de lo que pasa en otros países, de lo que les pasa a las mujeres, es tremendamente importante, porque además demuestra causalidades de resultados que pueden quebrarse en la medida que haya nuevos paradigmas para la acción judicial. Y además esta cuestión, las que más sufren o las que más padecen siempre son las mujeres y los niños y niñas que tienen a la guarda. Describió la estructura tan novedosa como fue innovadora del tema de la justicia, y también la necesaria, y todas coincidieron en la creatividad. Es decir, hay una hermenéutica posible con alguna cuota de creatividad. No es que tenemos que inventar nada. Está todo escrito, solamente hay que atarle algunos piolines y poner, y la decisión, el cuerpo, el tiempo y la oportunidad. Y muy interesante el tema de los protocolos, porque en materia ambiental no todo se puede de igual manera. Y me gustó esa idea que el límite es el cielo, ¿no? Y es así. En materia ambiental se puede crecer hasta el infinito, solamente hay que tener un poco de valentía, coraje, decisión y rigurosidad jurídica y técnica. Y una cosa que me pareció muy importante que planteaba María Laura es los saberes. ¿Los saberes son solo académicos? Esto lo agrego yo. Yo diría que no. Porque si hay que preguntar algo en la participación de Escazú, los que saben no son los que tenemos títulos académicos, son los que están ahí. Porque si queremos saber algo de cómo es el esquema de las pasturas, cómo es el pastoreo en altura, son los originarios que saben. Y saben muchísimo más que cualquiera de nosotros. En la Jaureche les pongo un ejemplo.
Nosotros tenemos una cátedra aula campo. Los que dictan la clase son los productores. Y los alumnos van chochos de la vida y los profesores van y los escuchan maravillados, porque hay saberes sociales que hay que validar, no en la lógica dogmática de lo curricular clásico, sino en los saberes reales. Bueno, y esto es sumamente importante en este inicio. Y nos dejó también voces. ¿Cómo empezamos? Así como Victoria dijo cómo reestructurar la cuestión, Karina dijo cómo articulamos nuevas decisiones judiciales, también es cómo en los decisorios concretos y cotidianos se le incorporan voces a llenar con contenido ambiental. Y finalmente, yo creo que en los temas de justicia ambiental, como bien dijeron, no solamente hay que entrar al sistema judicial, que a veces no es tan sencillo, sino poderlo transitar de una manera distinta y poder salir, y que es lo difícil porque es una cuestión donde los magistrados y magistradas no tienen entrenamiento previo para la ejecución de las sentencias. Y esa es la gran virtud. Dictar sentencias posibles, sentencias ejecutables, no para el bronce de quien las dicta, sino para el beneficio socioambiental de los actores y actoras del proceso. Con esto yo cierro lo que había anotado, por supuesto anoté mucho más, pero me parece que hemos tenido una calidez y una precisión y una calidad en las exposiciones realmente notables, que por supuesto vamos a informar a través de la grabación de esta charla, de todos los materiales que hemos recibido, donde todos y cada uno de los participantes recibirán información, yo diría en los próximos, denos 5 días hábiles, por lo menos con plazo de gracia, porque si no, no seríamos abogados si no tenemos un plazo de gracia. Así que yo en lo personal, y con esto cierro por el tiempo, le agradezco muchísimo a Juan y Guillermo que se pusieron el curso al hombro, a las referentes de género de nuestras facultades y universidades y a las 3 expositoras por el enorme aporte práctico que va a ser insumo indiscutible de nuestros cursos, Yolanda, así donde los hagamos vamos a decir, miren, una vez que 3 magistradas hablan de lo que hay que hacer. Así que Karina, Victoria y Laura, les agradecemos infinitamente la participación y a todos y todas de los que han participado y seguramente seguiremos en contacto porque allí se deslizó la importancia de la prueba ambiental y ciertamente así estará. No sé, Fer, vos levantaste la mano y si querés como... Ah, listo, ok. Entonces quedó nomás la manito amarilla. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas y nos estaremos encontrando en nuevos eventos ambientales. Que tengan buenas noches. Chao. Gracias, adiós. Gracias. Gracias a todos y todas.